Hola hermanos, ¿cómo les va? Un gusto estar nuevamente juntos en esta reunión compartiendo con ustedes. Con Sonia les agradecemos que nos permitan participar y gracias porque es un privilegio para nosotros entrar en la intimidad de la iglesia. Este es un tiempo donde cada iglesia tiene su grupo. Nosotros queremos agradecerles porque para nosotros es un gran privilegio estar en contacto con ustedes. En este mes de la familia queremos saludarles a todas las familias de la iglesia, decirles que Dios les bendiga, a todas las mamás en este día tan especial, que Dios las bendiga, que Dios le renueve las fuerzas en este tiempo donde parece que la mujer tiene mucha más tarea que antes. Así que mamá, que Dios te bendiga, te fortalezca y que el Espíritu Santo te esté llenando de sabiduría y de entendimiento para este tiempo. Que Dios te dé el descanso, que Dios te dé el reposo que toda mamá necesita cuando la familia está en casa todo el día. Así que Dios te bendiga y que disfrutes muchísimo este día tuyo, el día de la mamá. Y quería compartir una palabra con ustedes, y si el mundo necesita de una palabra hoy, esa palabra tendría que ser consuelo. Consuelo significa traer alivio, aliviar la pena. Y el mundo de hoy en día necesita más que nunca que se le alivie la pena, que se le quite el dolor, que se le ayude a pasar este tiempo tan difícil. Consuelo. Y vos fíjate que nosotros como iglesia somos los encargados de llevar consuelo. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, Dios nos consuela para que nosotros seamos de consolación. Dios alivia nuestra pena para que nosotros aliviemos la pena de otro. Pero nosotros entonces necesitamos una palabra de consuelo. Porque si nosotros estamos angustiados, estamos desconsolados, entonces no podemos aliviar la pena, consolar a otro. Y en esta tarde, en este día, yo quiero traerte de parte de Dios una palabra de consuelo. Una palabra que está en Isaías capítulo 40, una palabra de consuelo. Y te invito a ir a este pasaje. Isaías 40. Isaías 41 dice, consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y ya en este primer versículo el Señor nos consuela. Primero por el deseo de Dios de que seamos consolados. El deseo de que seamos aliviados de nuestras penas. Dios desea que tu pena sea aliviada. Pero también hay otras cosas. Dice, pueblo mío, somos pueblo. Y eso nos tiene que dar consuelo. Somos pueblo. Vos no estás solo. Vos sos parte de un pueblo. Yo soy parte de un pueblo. Querido amigo, estamos en medio de una guerra, en medio de una batalla. Y como pueblo estamos metidos en esa misma batalla. Y nos ayudamos el uno al otro. Y nos sostenemos el uno al otro. Por eso oramos unos por otros, porque somos un pueblo. Somos una iglesia, somos un cuerpo que camina unido. No estás solo. En los problemas, en las angustias, en las dificultades de la vida, no estás solo. Sos parte de un pueblo. Y dice, pueblo mío, somos parte del pueblo de Dios. Eso nos identifica con Dios. Como pueblo tampoco estamos solos. Estamos con Dios. Estamos de parte de Dios. Él es nuestro general, Él es nuestro presidente, Él es nuestro rey. Él va delante nuestro. Tenemos una pertenencia. Somos pueblo de Dios.
La exclusividad nos da la posibilidad de tener algunos privilegios. Y uno de esos privilegios, por ejemplo, es que Dios dice, nadie los arrebatará de mi mano. Hermano, nadie te va a arrebatar de la mano del Señor, porque sos suyo. Él te compró, Él te adquirió, Él te eligió y te tomó en sus manos. Nadie te va a arrebatar de su mano. Sus ángeles están peleando por vos. Él libera, protege, guarda, Él pastorea. Somos parte del pueblo de Dios. Y lo tercero es que dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y la tercera cosa es que nos alienta, que nos fortalece, es que Dios se identifica como nuestro Dios. Nuestro Dios. Dice vuestro Dios. Dios es un Dios que se ha decidido brindarse a su pueblo. Ha decidido identificarse con su pueblo, ha decidido hablarle a su pueblo, ha decidido mirarlo y tener compasión de su pueblo. Ahora, Dios, un Dios santo, ha decidido identificarse y relacionarse con un pueblo pecador. Un Dios infinito ha decidido relacionarse con un pueblo limitado, con un pueblo finito. Un Dios justo ha decidido relacionarse con un pueblo, con personas injustas. ¿Y cómo es esto? Bueno, lo maravilloso de todo esto es que no somos competentes con Dios. No estamos al mismo nivel. Pero Él como santo, como infinito, como poderoso, como justo, eleva a través de Cristo Jesús nuestro nivel. Y de pecadores nos lleva a santidad. De un pueblo limitado nos lleva a un pueblo que goza de vida eterna. De un pueblo totalmente injusto nos hace justos a través de Cristo Jesús. Y ahí podemos mantener una relación perfecta con nuestro Dios. Decime si eso no es para alegrarse y para gozarse y para agradecer tanto al Señor. Decime si esto no es una palabra de consuelo de parte de Dios para tu vida. Pero la cosa no termina acá. El pasaje sigue y el capítulo 40 hasta el versículo 11, del versículo 1 hasta el versículo 11, se ven 4 voces que se levantan de parte de Dios, 4 voces de consuelo para tu vida, para la vida de la iglesia, para mi vida también. La primera voz de consuelo, el primer grito, podríamos decir, que Dios levanta de consuelo es que todos nuestros pecados son perdonados. Fíjate en el versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El Salmo 103 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre nosotros, sobre los que le temen. Hay un pasaje ahí en Efesios que dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era nuestro estado. Pero también en Colosenses dice que Él tomó el acta que nos era contraria, el acta que tenía el enemigo con todos nuestros pecados escritos y lo clavó en la cruz. Lo llevó a la cruz, perdonándonos todos nuestros pecados. Y Colosenses dice que Él nos eligió, nos compró y nos rescató para que seamos presentados santos y sin manchas, irreprensibles. Colosenses 1:21. Irreprensibles. Hermano, el gran consuelo de tu vida, uno de los grandes consuelos de tu vida, es que tus pecados han sido perdonados. Ya no hay condenación. Ya no hay acusador que esté delante mostrándole a Dios tus pecados. Porque cuando el diablo le muestra el acta, el Señor dice, no, ese acta ya fue clavada en la cruz. Ese pecado ya fue pagado en la cruz. Esa culpa ya no existe. Para mí esta persona es santa,
es irreprensible. Qué consuelo, qué alivio saber que nuestros pecados han sido perdonados. Qué grito de alegría da el Señor. Dice, decidle a voces que su tiempo ha llegado, que sus pecados han sido perdonados. Decidle a voces. Ese es el primer grito. La segunda voz que se levanta como un grito es la que está en el versículo 3 y 5, que dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí encontramos la segunda voz que Dios levanta de consuelo para su pueblo. Dios se ha revelado a nosotros. Dice el versículo 5, dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta es una profecía de Jesús, por supuesto. Recordamos a Juan el Bautista cuando está gritando en el desierto y preparando el camino de Jesús. Y Jesús que viene y manifiesta al Padre. Y es un gran alivio para nosotros que Dios se haya revelado. Porque la revelación de Dios nos da la tranquilidad de que estamos en el camino correcto. Hay muchos dioses que se levantan en todo el mundo. Hay muchos dioses que las personas fabrican, pero son dioses falsos, son dioses que están ahí, que como dice el profeta, no pueden hablar, no pueden ver, no pueden caminar. Pero nuestro Dios, un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que existe desde la eternidad y hasta la eternidad, ha decidido revelarse a nuestras vidas. Y no todos tienen esa revelación. Solamente la iglesia tiene la revelación del Señor. Hay una revelación universal de la que habla Romano, que él dice, donde Pablo dice que el ser humano puede conocer a Dios a través de las cosas creadas, de la creación. Pero hay una revelación personal que solamente Dios le da a la persona elegida. Y vos sos esa persona, yo soy esa persona, que Dios se nos ha revelado. Él abrió el velo para que nosotros podamos mirar detrás del velo. Él abrió ese lugar santísimo, Él nos abrió el camino al lugar santísimo para que nosotros podamos conocer, y somos privilegiados en conocer al verdadero Dios. Jesús en una oportunidad les dijo a sus discípulos, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. A vos es dado conocer los misterios de Dios. En otra oportunidad Jesús dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es una revelación de Dios, es un regalo de Dios que le podamos conocer. Esa es la segunda voz, el segundo grito que Dios levanta de consuelo. El tercero es también, aquí en Isaías 40, muy, muy lindo. Dice, versículos 6 al 8. Isaías 40, 6 al 8. Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Y la hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La tercera voz que Dios levanta nos dice, todo es pasajero, nada es eterno, pero mi palabra no pasará. Mi palabra
no pasará. La palabra de Dios permanece, es estable. La palabra de Dios es firme. La palabra de Dios es permanente, es resistente. La palabra de Dios es duradera. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y déjame decirte que las promesas de Dios se cumplen en tu vida y en mi vida. Este Dios que te eligió, este Dios que te escogió, que te señaló, que te miró y que te salvó, ese Dios es el que tiene promesas para vos que las va a cumplir, que las está cumpliendo. Promesas como, por ejemplo, pensamientos de paz tengo para ustedes, dijo el Señor. Dios cumplirá su palabra en vos. Dios cumplirá lo que ha prometido a tu vida. Él te dijo, no te dejaré ni te desampararé. Eso es una realidad en tu vida y será siempre, porque su palabra no pasa. Dice el versículo 9 del capítulo 40. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántate, no temas. Di a las ciudades de Judá, ven aquí a vuestro Dios. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El reino de Dios se establecerá eternamente, para siempre. Su reino de justicia, su reino de poder, su reino de autoridad se va a permanecer, se va a establecer y todos sus enemigos serán sometidos. Satanás y sus huestes será destruido. La muerte será destruida. El Señor se establecerá como Señor absoluto. Y en este tiempo donde hay tanta injusticia social, donde hay tanta perversión, donde hay tanta maldad en este mundo. Qué bueno que es tener la certeza de que un día Dios va a establecer su reino. La esperanza de que su reino será firme por todos los siglos y nosotros participaremos en él. Debe llevarnos a un tiempo de consuelo en el corazón, a un tiempo de alegría, a un tiempo de paz. Decir esto no es para siempre. Llegará el día en que Dios descienda con poder, con autoridad, con un gobierno total y todos sus enemigos serán destruidos. Y nosotros como iglesia permaneceremos con Él por toda la eternidad. Y Él enjugará todas nuestras lágrimas. Y Él nos abrazará y nos pastoreará y nos llevará en sus brazos para siempre. Hermano, nosotros estamos para consolar al mundo. Y en esta tarde Dios quiere levantarte, quiere consolarte, quiere abrazarte y decirte, todos tus pecados han sido perdonados. La revelación de Dios es para vos. Dios ha decidido revelarse. La palabra que Dios te ha dado, las promesas que Dios te ha hecho, se cumplen y se cumplirán. Y un día vamos a estar con Él para siempre en ese reino celestial, en esa nueva Jerusalén, en ese lugar donde el Señor gobierna, reina y será el Señor nuestro y nuestro pastor, aquel que nos llevará en sus brazos por toda la eternidad. Que Dios nos ayude a poder tomar esta palabra de consuelo, levantarnos nosotros y poder ser de consuelo a las personas que tenemos al lado, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, que realmente podamos ser una iglesia que alivie la pena
que hay en el mundo.